¿Cómo están? Bueno, la idea es trabajar o continuar trabajando algunas cuestiones que habíamos arrancado a pensar o a ver la semana pasada en relación a el problema de la política y el sujeto. La semana pasada habíamos visto, por un lado, una mirada liberal en el siglo XX que tiene que ver con la escuela, en todo caso con las miradas económicas de la política encarnadas en el texto de Buchanan y Tullock, el cálculo del consenso, y también vimos a John Rawls en una posición un poco más extensa en el sentido del virtuosismo político y ligada más a un plano del derecho más que económico. Hicimos algún contraste, pensamos algunas cuestiones, y entonces, siguiendo con esta perspectiva, vamos a trabajar también una pareja de miradas. En algún caso, de hecho, yo veía cuando pensaba en qué aportar para trabajar, por un lado Luhmann y por otro lado Foucault. Recordaba que hace unas clases atrás Lali había trabajado esta perspectiva de Foucault y de Luhmann en relación básicamente a la presentación, la mirada del poder. Y si bien nosotros vamos a continuar el texto que vamos a hacer referencia, es el texto también de Luhmann, Poder, pero otro capítulo distinto al de la vez pasada que trabajaron con Lali, y mirar en Foucault un texto de principio de la década del 80, donde aparecen sobre todo sistematizadas algunas ideas que Foucault viene trabajando en el último tiempo y que entonces le da una trascendencia, un tipo explicativo, un cálculo argumental, digamos, muy fuerte en relación a lo que él entiende como el sujeto y a la situación del poder. Si nosotros trabajamos el problema del sujeto, ustedes van a ver que en el caso de Luhmann, la referencia al sujeto, por supuesto, no tienen nada que ver, son muy distantes en relación a la mirada que establece Foucault. De cualquier modo, yo revisaba algunas cuestiones que había trabajado Lali, que hizo un contrapunto en relación a la idea del poder, similitudes y diferencias entre Foucault y Luhmann, ¿no? Entonces me parecía no retomar, porque también se me complicaba pensar que respecto del sujeto podemos trabajar en Luhmann para arrancar por ese lado, mucho menos extensivo de lo que permite pensar o habilita pensar la filosofía Foucaultiana. También uno tiene que entender, por definición, digamos, que en el caso de Luhmann se viene de una tradición sociológica, sistémica, prototípica, de un modo de razonar, digamos, del siglo XX, pero además muy sociológico y valga la redundancia, digamos, muy sistémico también. Y entonces, como el sistema social es justamente el núcleo de análisis de la perspectiva luhmanniana, entender el problema del sujeto ahí, montarlo, digamos, es más complicado, digamos. Pero lo que había pensado entonces era hacer un repaso rápido en relación a algunas posiciones de lo que nos cuenta Luhmann, o de la posición luhmanniana en relación a los sistemas y en relación a los medios de comunicación generalizados y la cuestión social, y poder ver de qué modo entonces ahí el sujeto aparece ligado también por lógica, digamos, al problema del sistema, del entorno del sistema, y ver en qué sentido uno puede pensar que efectivamente hay, o de qué modo se habilita a pensar desde la perspectiva sistémica el problema del sujeto, digamos, lo que es bastante particular, digamos. Lo que uno puede pensar a pensar es que en la perspectiva de lo que nos ofrece Luhmann, algunas cuestiones que yo voy a repasar, seguramente ya las saben, en todo caso aportaremos algo más global para poder seguir conversando acerca del problema del sujeto en Luhmann. Pero está claro que ustedes ya saben algunas premisas del pensamiento luhmanniano que tienen que ver con, por ejemplo, que
la sociedad está en Luhmann compuesta por comunicaciones, y en este caso uno puede pensar tranquilamente que no está compuesta la sociedad como en la tradición, digamos, sociológica, ni por territorios, digamos, ni por hombres, digamos, sino que todo sistema social, plantea Luhmann, es un sistema de comunicaciones, del mismo modo que toda relación social también es una relación de comunicación. Y en este caso esta idea es central, digamos, en el pensamiento de Luhmann, digamos. De hecho es la idea que le da potencia, le da fuerza justamente al aparato conceptual de Luhmann. En todo caso también uno tiene que recuperar que, según este autor, lo específicamente social es la comunicación, y para precisar un poco esta idea, lo que uno podría decir es que las operaciones específicas de los sistemas sociales son las comunicaciones. Entonces, para Luhmann, en la comunicaciones radica justamente la verdadera esencia o la especificidad, digamos, y la autonomía de los sistemas sociales respecto justamente de otro tipo de sistemas, como puede ser el sistema biológico, el sistema psíquico, digamos, el sistema de la personalidad o el sistema biológico. Digamos, en todo caso, pensar que los hombres concretos, así del mismo modo que el territorio o las condiciones geográficas concretas o los organismos vivos, y todo aquello que no forma parte del ámbito de las comunicaciones, es decir, del ámbito de la sociedad, constituyen en todo caso el entorno del sistema social. Ahora, lo que Luhmann va a entender es que justamente cada sistema tiene su propia especificidad. Entonces cada sistema, al tener que su identidad sea la propia especificidad, es, como llama Luhmann, los sistemas son operacionalmente cerrados. Esto quiere decir, si la especificidad de los sistemas sociales es la comunicación, y si la posibilidad de reproducción de cualquier sistema, incluso el sistema social, reside en la reproducción de aquello que le es específico, el sistema social supedita su conservación a la reproducción de la comunicación, digamos. La especificidad comunicativa de los sistemas sociales, para conservarse como especificidad y para conservar los límites que distinguen justamente al sistema social de su entorno, demanda que su reproducción sea justamente una autorreproducción, una autoorganización, o, como aparece en Luhmann y en la tradición de la sistémica, un proceso de autopoiesis. Entonces, uno puede decir que la autopoiesis del sistema social es justamente una autorreproducción establecida, lo que implica también que esa autorreproducción es recursivamente, digamos, establecida. Entonces uno puede comprender que en el caso de los sistemas sociales, la comunicación, lo único que puede hacer, a pesar de que parezca redundante, digamos, es comunicar. Es decir, solamente la comunicación puede producir y puede reproducir la comunicación. La distinción, entonces, en términos epistemológicos, si uno quiere, o en términos de posicionamiento sistémico, la distinción entre el sistema y el entorno como base, digamos, de las operaciones de los sistemas sociales y de su propia reproducción, de su autopoiesis, lo que hace es justamente, en relación a las tradiciones de la sociología, es desplazar esa distinción que se da entre, como plantea Durkheim, por ejemplo, que el todo es más que la suma de las partes, digamos. Estas teorías sociológicas hacen esta distinción, montan centralmente la distinción entre el todo y las partes para explicar las relaciones entre los sistemas sociales generales, digamos, y en todo caso sus componentes, como el caso de Durkheim. En Luhmann, en la teoría sociológica de Luhmann, la unidad del sistema social genera en todo caso como totalidad una unidad de las diferencias en relación a los subsistemas sociales y a los entornos, digamos, que lo constituyen. Esto quiere decir, mientras que la distinción entre sistema y entorno es la distinción fundamental de la dinámica autorreferencial y autopoiética de los sistemas sociales, la distinción entre elementos y relaciones constituye otra dimensión que también es relevante para que uno pueda comprender cuál es el funcionamiento y la organización de los sistemas, y en este caso de los sistemas sociales.
lo que va a plantear Luhmann es que a medida que evoluciona justamente esa diferenciación funcional de la sociedad y se avanza en la complejidad, se van a multiplicar los sistemas funcionales que forman parte del sistema social, que para Luhmann, como ustedes saben, es un sistema omnicomprensivo, digamos. Y entonces se van a multiplicar correlativamente las semánticas autorreferenciales que corresponden a cada uno de esos sistemas parciales, digamos. En esa mirada, digamos, en esta lógica, la red de semánticas, digamos, o de los bloques de sentido, los marcos de sentido que constituye a la sociedad global se hace, por supuesto, cada vez más compleja, digamos, cada vez más reticular, digamos. En ese sentido, lo que uno puede decir que la comunicación, el problema que va a tener es que se vuelve, digamos, improbable. Esto es, las posibilidades de consenso en términos comunicacionales o en términos semánticos en un marco donde la complejidad es creciente, digamos, y proliferan otros marcos de sentido, digamos, ya no están garantizadas, digamos. Por eso se habla de una improbabilidad, digamos, de las comunicaciones. En tal sentido, uno tiene que entender que esto está ligado, digamos, a un estadio, a un proceso de evolución social. Entonces, en ese estadio, digamos, de evolución se hace necesaria la existencia de lo que se denominan códigos semánticos, digamos, que vuelvan justamente probable esa comunicación que había parecido improbable a partir de las diferencias. Digamos, se tratan de restablecer las posibilidades de consenso en relación con lo que se llama en la tradición sistémica, lo que Luhmann llama esa coordinación de selecciones. En ese marco, digamos, se necesitan justamente, o se hacen propicio la función de lo que se llaman los medios de comunicación simbólicamente generalizados, digamos. Esa función de esos medios de comunicación justamente va a ser hacer compatible la selección de los componentes de la comunicación con la motivación en los procesos de comunicación en un contexto de sociedades que se vuelven más complejas en virtud de que son sociedades modernas. Esto quiere decir que los medios de comunicación simbólicamente generalizados constituyen claves, no son ni más ni menos, digamos, que claves o códigos semánticos, digamos, los cuales implican justamente formas de codificación lingüísticas, pero que no están reducidas a un código lingüístico justamente, digamos, sino que también presuponen, dice Luhmann, procesos motivacionales, expectativas y formas de codificación semántica, digamos, lo que tienen como único objeto reducir justamente la improbabilidad de la comunicación. Ustedes han visto que los medios como parámetros, digamos, los medios, yo entiendo que Luhmann ya es un autor que ustedes han visitado, entonces uno puede saber que los medios de comunicación simbólicamente generalizados pueden ser el amor, por ejemplo, la ciencia, el dinero, digamos, la propiedad, son justamente medios que posibilitan formas de comunicación. Y si no existieran, si estuviesen ausentes, se volvería justamente sumamente improbable, en virtud de que la complementación de las elecciones comunicativas y las motivaciones en esos subsistemas, en esos terrenos, digamos, serían completamente dificultosas. Los medios de comunicación, justamente, los medios de comunicación simbólicamente generalizados, tienen, en todo caso, uno podría pensar, dos dimensiones básicas. Por un lado, tienen una dimensión simbólica, porque se basan justamente en la comunicación y operan con aspectos semánticos y emplean símbolos y emplean distinciones que permiten hacer operar a esos medios. Y por otro lado, hay una dimensión generalizada, digamos, porque ofrecen códigos semánticos y medios para coordinar las elecciones comunicacionales, digamos, aplicables o que se van potencialmente aplicables a una multiplicidad de situaciones comunicativas. Justamente al posibilitar la comunicación, los medios de comunicación simbólicamente generalizados permiten
la producción posterior de comunicaciones nuevas, digamos, y por ese modo, digamos, permiten la configuración de estructuras comunicacionales que son complejas y que a medida que se complejizan, por supuesto, se van a diferenciar, digamos. Al ser más complejas, al aumentar la complejidad, aumenta su capacidad de diferenciación. Ahora, en tal sentido, yo infiero que esto ya fue visitado en algún momento cuando trabajaron con Lally las similitudes, digamos, los acercamientos entre Luhmann y Foucault, digamos que por supuesto se entiende que no son acercamientos o alejamientos que están en el horizonte propositivo de los autores, sino que tiene más que ver con un recorte argumental que uno puede hacer. Pero lo que uno puede pensar, digamos, es que el poder para Luhmann se constituye como justamente un instrumento de la comunicación, digamos, un código cuya función es hacer inteligible las opciones entre alter y ego, digamos. Y uno puede pensar que en la vida diaria existen códigos generalizados que permiten justamente esa comprensión intersubjetiva por medio del lenguaje, y entonces la comunicación lo que va a intentar por todos los medios es, como ustedes ya saben, resolver la contingencia, digamos, porque justamente Luhmann lo que enfatiza es en el carácter relacional y comunicacional del poder, que está dirigido por un código que para el tipo, digamos, lo que permite es movilizar las relaciones entre las personas, digamos. Es la posibilidad, por ejemplo, del subordinado de elegir cómo comportarse, se encuentra vinculada a la expectativa de que alter ejerza eventualmente alguna acción, digamos. Existe siempre para Luhmann, en esta perspectiva, como consecuencia, digamos, una dicotomía, un binomio entre las acciones posibles que una persona puede seguir, digamos. El poder como medio de comunicación simbólicamente generalizado, digamos, justamente es el medio de comunicación propio, el poder del sistema político, digamos. Por eso lo que uno tiene que distinguir, esto seguramente también está trabajado, digamos, y lo tienen claro, debe distinguirse el poder de la obligación, debe distinguirse el poder de las formas de la coerción, digamos, en que incluso se distingue el poder de la violencia, digamos. De hecho, ustedes saben que para Luhmann el ejercicio de la violencia demuestra una incapacidad del poder, digamos. Donde hay violencia es porque justamente mengúa la posibilidad del poder, digamos. Esto es, para tomar un autor que nosotros visitamos sistemáticamente, a diferencia de Weber, digamos, de Max Weber, que define el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Luhmann, en cambio, define al poder como algo justamente que limita la gama de selecciones del otro, digamos. La misma definición implica un vuelco, la definición de Luhmann, un vuelco en el sentido de una teorización política, digamos, toda vez que uno pueda pensar que no se impone la voluntad de un individuo sobre otro, como en el caso de Weber, sino que más bien lo que sucede es que se neutraliza, digamos. Todo ello siempre, en todo caso está pensada la neutralización en un margen de libertad de las partes, digamos. Por eso Luhmann, ahí lo que uno vamos a ver en un momento tiene que ver con la lógica de la presencia o la posibilidad potencial del poder en un marco de libertad. Esto creo que yo estuve repasando la clase de Lally esa vez que trabajó Luhmann y Foucault, y efectivamente uno de los puntos de acuerdo es que el poder se ejerce siempre sobre individuos libres. Si bien las ideas de libertad que aparecen muy esporádicamente, en todo caso, o más allá de la mención en la sociología luhmanniana, son mucho más frecuentes en la perspectiva Foucaultiana y en el modo en el cual Foucault entiende la idea de libertad, digamos, que eso seguramente va a ser visitado sistemáticamente, digamos. Lo que también hay que decir es que Luhmann va a concebir el poder como un esquema de doble contingencia, y ese concepto, la idea de doble contingencia del poder,
está retomado de lo que en algún momento cuando nosotros trabajamos Luhmann habíamos visto, cuando trabajamos me acuerdo de la clase de sistémica, habíamos visto, digamos, que una de las influencias más fuertes que aparecen en la tradición sistémica en Luhmann es la de estructural funcionalismo, la teoría de Talcott Parsons, digamos, donde lo que Parsons sostiene es que quien manda está sometido justamente a la eventual aceptación de las órdenes por parte de un súbdito, digamos, quien a su vez está supeditado a las órdenes del que manda. Entonces, en ese sentido, la relación de alter ego puede ir rotando a la relación de ego-alter, una relación circular dicotómica, digamos, dependiendo justamente de la probabilidad de imponer la voluntad dentro de una relación social, pero dependiendo del lado, de la forma del poder en la cual se ubique el interlocutor, digamos. Esto es, en lo que tiene que ver con los símbolos de poder, en uno de sus lados se encuentra el mandatario, alter, y por el otro el súbdito, digamos, que sería ego. El símbolo que los vincula sirve justamente para demostrar que el uno tiene derecho a mandar y el otro no tiene más remedio que obedecer, digamos. Por eso se dice que esos símbolos son símbolos que están generalizados, digamos, cuando son comúnmente aceptados por los individuos dentro, en todo caso, en este caso, de una forma social determinada, digamos. Esta generalización lo que hace es tender a delimitarse cuando se da de un grupo, dentro de un grupo reducido o dentro de un subsistema que utiliza justamente códigos específicos para su entendimiento mutuo. En tal sentido, Luhmann concibe el poder primordialmente como un medio de comunicación. En las sociedades avanzadas, digamos, este medio de comunicación tiende a hacerse sumamente específico, pero al mismo tiempo esa especificidad lo hace sumamente selectivo, digamos, dando por supuesta la comunicación recibida por ego de parte de alter, el primero, tendrá siempre abierta la selección de múltiples posibilidades de reacción que en caso extremo podría traducirse, dice Luhmann, en un sí y un no, o sea, en la aceptación o en el rechazo de la orden recibida. Luhmann sostiene, digamos, y esto viene en relación a la idea que pensamos sobre el poder se ejerce solamente en un marco de libertad, que el poder justamente es mayor cuando mayor es el margen de opciones libres que están a disposición de ego o del súbdito, digamos, porque este preferentemente ejecuta aquellas acciones que le sean de su agrado y con esto promueve esta posibilidad de libertad y la posibilidad de la penetración del poder, digamos. De esta manera es muy distinguible, digamos, la idea en Luhmann, que tal vez no es tan visible en otras tradiciones de la sociología, como el caso también en Durkheim. Acá sí está claramente distinguida la idea entre el poder y la coerción, digamos, porque el poder supone el ejercicio de la libertad, de la libre elección para la ejecución del mandato, ya sea porque se lo considera racional, bueno o conveniente, digamos. Cuanto más general es el mandato, mayor es su índice de aceptación, digamos, en virtud de que las motivaciones del súbdito se van a encontrar mejor acomodadas, digamos, dentro de un margen genérico que en uno particular, digamos, que en uno cerrado. En cambio, lo que va a decir Luhmann es que el ejercicio de la coerción contra la voluntad del súbdito supone siempre la negativa del súbdito para acatar la orden, digamos. La misma, digamos, que tiene entonces que ser instrumentada, si el súbdito, digamos, se resiste al acatamiento de esa orden, tiene que ser instrumentada bajo una lógica de coerción o de violencia, digamos. Con lo cual, si hay una lógica de violencia, lo que se elimina es justamente el corazón de la argumentación, que tiene que ver con la doble contingencia. Solamente dice Luhmann que el mandatario es responsable de la acción del súbdito, toda vez que la libre opción de esta queda eliminada por completo. De cualquier modo, cuando uno trata de reponer alguna de estas ideas en Luhmann que están pensadas en clave de entorno del sistema o en clave de... Yo estaba pensando en si uno pudiese hacer un cierre en relación a la posición luhmanniana de la consideración del sujeto. Vieron que uno tiende tradicionalmente a pensar que no hay sujeto en
en Luhmann, y eso, digamos, más que en un elemento de entorno o en la consideración del sujeto o del individuo como sistema de la personalidad, tal cual lo decían los estructural funcionalistas o como sistema psíquico. Pero en realidad lo que uno puede pensar es que no hay una negación, por supuesto, de la existencia de la vida individual, más que la lectura de segundo orden respecto del individuo como sistema biológico, como sistema psíquico o como sistema de la personalidad. Pero ahí sí, en todo caso, en la tradición sistémica lo que uno podría pensar es esta idea del acoplamiento estructural, digamos, una idea muy visitada por los sistémicos, y pensar justamente que están entendidas como subsistemas, digamos, o como, si no quiere, como sistemas menores, en virtud de que la preponderancia o el predominio de la argumentación en Luhmann, como en la tradición sociológica en general, está puesta, digamos, en términos cualitativos sobre el problema de la sociedad. Es lo mismo que, digo, como pienso decir que la idea no es lo mismo, pero digo, la idea de que en la tradición sociológica en Durkheim, por ejemplo, el individuo no tiene relevancia es erróneo, porque efectivamente el predominio del objeto, del recorte del objeto, o en todo caso de la proposición de un objeto en la sociología, tiene que ver con un elemento que es un todo como más que la suma de las partes, y si bien eso no está presente en Luhmann, sí lo que hay es una idea de concepción del sujeto en una clave sistémica, digamos, y en todo caso, y no por eso alejar a la sociología, si en todo caso en Durkheim el problema del sujeto quedaba efectivamente a disposición de una disciplina científica que trabaje específicamente sobre ese objeto, como la psicología, en el caso de Luhmann lo que hay es una consideración efectiva de la idea del sujeto en clave de sistema psíquico, sistema de la personalidad o subsistema o entorno, digamos, pero el predominio, por supuesto, siempre lo tiene la sociedad. Lo que vamos a ver, digamos, ahora es cómo en esta perspectiva, pues en esta lógica comparativa respecto de pensar el sujeto y la política, tal vez Foucault nos permita pensar en una clave filosófica una relación particular entre el problema del poder y el problema del sujeto, y justamente haciendo centralizando un problema, una noción de sujeto, una consideración del sujeto que por ahí es mucho más eficaz al momento de poder pensar una instancia de lectura política o del sujeto en clave política. Entonces, en el caso del análisis Foucaultiano respecto del problema del sujeto, nosotros vamos a trabajar sobre un texto que es El sujeto y el poder, que, como les decía, es un texto de principios de la década del 80, donde él hace referencia a algunos trabajos, digamos, de cómo viene trabajando, a su modo de trabajo, y en todo caso intenta reponer o precisar, digamos, algunos ejes en relación a cómo entender el poder, entender el sujeto, por qué no estudia el poder y lo demás. Porque eso inicialmente lo que Foucault plantea es que él no trabaja como eje, digamos, no analiza el poder, sino, por lo menos eso es lo que dice Foucault, lo que ha hecho en los últimos años, digamos, no trabajar el poder, sino justamente los modos por los cuales los seres humanos, dice Foucault, se han convertido en sujetos, digamos. Y esto quiere decir que él entiende que hay una serie de modos de objetivación del sujeto que están en relación con disciplinas que intentan darse el estatus de ciencia, como por ejemplo el caso de la lingüística, la filología, la economía, digamos, que trabajan sobre la economía en el caso de la objetivación del sujeto productivo, digamos, el análisis de la riqueza en esa perspectiva, incluso la objetivación del hecho mismo de estar vivo, digamos, en el campo de la biología. Hay otra dimensión u otra forma otro modo de objetivación que tiene que ver con la objetivación del sujeto en prácticas divisorias, digamos, que esto tiene una relevancia muy intensa y muy interesante en Foucault, digamos. Las prácticas divisorias son aquellas que diferencian el sano del enfermo, el loco del cuerdo, el criminal de la buena conducta. Y después otro modo, digamos, que tiene que ver con el modo en el cual el ser humano se objetiva, digamos, se convierte a sí mismo en sujeto
por ejemplo, en campos o en dominios como la sexualidad, que en Foucault tiene un lugar, digamos, argumental central. Entonces, no es el poder, sino el sujeto el tema general de la investigación que hace Foucault. Por supuesto, al trabajar el sujeto, la involucra inequívocamente la cuestión del poder, pues justamente lo que él entiende es que el sujeto se encuentra inmerso en relaciones de poder que son muy complejas, digamos, pero él entiende que para las relaciones de poder o para el estudio de estas relaciones no se contaba, no se cuenta con herramientas de estudio tan sistematizadas como es el caso de la lingüística, por ejemplo, el caso de la economía, sino que lo que se tornaba habitual, digamos, lo que se torna habitual es poder pensar, o es pensar el poder en una clave ligada a modelos legales, preguntándose sobre la legitimidad del poder, o a modelos jurídico-institucionales, digamos, también, que pensar el problema del Estado, digamos, la pregunta de qué es el Estado. Entonces, inicialmente lo que Foucault entiende es que es necesario ampliar las dimensiones, digamos, de la definición del poder si uno quiere estudiar justamente esta objetivación del sujeto, digamos. Y a la pregunta sobre si es necesaria una teoría del poder, él va a hacer algunas salvedades, digamos, algunas consideraciones. Inicialmente tiene que ver con poder revisar esta necesidad conceptual respecto de que, digamos, generar conceptualización no puede estar fundado, digamos, en una teoría del objeto, digamos, porque el objeto conceptualizado no es el único criterio, digamos, para una correcta conceptualización, sino que además debe tener en cuenta, digamos, esta pregunta, las condiciones históricas que motivan a nuestra conceptualización, digamos. Otro elemento a revisar tiene que ver con el tipo de realidad con el cual uno trata, digamos, y pensar, se pregunta Foucault por qué la noción de poder es un tema creciente, digamos, hoy en día, digamos, piensen final del siglo XX, digamos, y se pregunta a Foucault si efectivamente es un tema tan importante. Lo que entiende Foucault es que él no cree que el problema del poder sea una problemática propia del siglo XX, digamos, pero esa problemática digamos, está atravesada también, en todo caso, además de por la problemática misma del concepto de poder, el problema del poder, además de configurar, digamos, una cuestión teórica, también configura a la pregunta en el siglo XX acerca del poder parte de la experiencia, digamos. Esto es la experiencia del siglo XX acerca de manifestaciones del poder. Incluso él lo que plantea es que él reconoce en el siglo XX, digamos, dos formas patológicas del poder que tienen que ver con el estalinismo y con el fascismo. Sobre todo esa referencia la hace para poder pensar o habilita a pensar que efectivamente si son eventos únicos en la historia, que se dan en el caso en el siglo XX, no terminan de ser, digamos, formas originales, digamos, no tienen, a ver si uno puede pensarlo, en que no hay nada nuevo o radicalmente nuevo en estas formas patológicas políticas en el siglo XX, sino que lo que piensa Foucault es que estas formas, digamos, tanto el estalinismo como el fascismo, lo que hacen es justamente extender, utilizar mecanismos que ya están presentes en sociedades precedentes, digamos. En todo caso, se valen de ideas y de mecanismos de nuestra racionalidad política, que están presentes, digamos, en la racionalidad política. Lo que plantea incluso es que desde Kant el problema de la filosofía o el rol de la filosofía tiene que ver con prevenir a la razón de ir más allá de lo que es dado por la propia experiencia, digamos, pero aún en esta época, digamos, y sobre todo con el desarrollo de los estados modernos, digamos, y la organización política de las sociedades, el rol de la filosofía también tiene que ser, digamos, crítica o la filosofía tiene que estar alerta a los abusos justamente de la racionalidad política, digamos. Entonces, tendríamos que investigar, dice Foucault, esta forma de racionalismo que aparece justamente específico de nuestra cultura moderna, digamos, y que tiene su origen en la Aufklärung, digamos, en los procesos de racionalidad, digamos. Incluso él lo que menciona es que este problema de entender la racionalidad política ya está presente en las matrices de los pensadores de la escuela de Frankfurt, al del cual Foucault se reconoce en algún caso, no tributario, pero sí que efectivamente han tenido una influencia muy fuerte en su aproximación filosófica. De cualquier modo,
lo que él sugiere es otra manera de investigar este vínculo, digamos, entre racionalización o racionalidad y poder. En todo caso, lo que él dice es que lo que entiende, digamos, es la conveniencia no de estudiar el proceso de racionalización que se da en una sociedad o en una cultura, digamos, sino analizar esos procesos de racionalización en diversos campos, digamos, que es como el caso de la locura, el caso de la psiquiatría, digamos, el caso de la enfermedad, el caso del crimen, de la sexualidad, digamos. Esto quiere decir, la propuesta Foucaultiana viene en analizar racionalidades que son específicas de ciertos campos, digamos. Consiste, incluso dice que una vía para ir más lejos del análisis del vínculo entre racionalidad y poder tiene que ver con tomar como punto de partida a las formas de resistencia contra las diferentes formas de poder, digamos. Más que analizar el poder desde el punto de vista de su racionalidad interna, lo que él entiende es que es propicio, digamos, analizar las relaciones de poder a través de un antagonismo de estrategias, digamos, o de resistencias, digamos, o de luchas en contra del poder, digamos. Esto quiere decir, como punto de partida, él lo que sugiere es tomar una serie de oposiciones que se han dado en los últimos años, como es la oposición entre el poder del hombre sobre la mujer, de los adultos sobre los padres, digamos, sobre los niños, de la psiquiatría sobre la locura, digamos. Y lo que se trata de definir, dice Foucault, es ver qué tienen en común esas resistencias, esas luchas, digamos. Lo primero que va a decir es que justamente como caracterización de esas luchas, lo primero que tienen como punto en común es que son luchas transversales. Esto quiere decir que no son luchas locales o que se dan en una geografía particular, sino digamos, que son luchas extendidas, digamos, hay predominio de esas luchas en ciertas localidades, digamos, pero que no son luchas completamente locales, digamos, sino que son transversales, digamos, porque no están reducidas, digamos, a las luchas de alguien sobre una forma de gobierno, digamos, o ciertas formas económicas. Otro elemento de o característica de estas luchas es que los objetivos, digamos, o la resistencia de estas luchas se dan a los efectos del poder en sí, digamos. También piensa Foucault, estas luchas son luchas inmediatas, digamos, porque se refieren a un enemigo inmediato, digamos, en relación a lo que decía antes también, no se refieren o no intentan solucionar, no hay un horizonte, digamos, de resolución de un conflicto a futuro, sino que son luchas desordenadas, digamos. En todo caso, Foucault incluso las llama luchas anarquistas, digamos. Pero, a ver, también lo que tienen estas luchas como punto original, digamos, lo que las hace relevantes, digamos, para poder trabajar el problema del poder, tiene que ver con que estas luchas lo que hacen es cuestionar el estatus del individuo, digamos. Estas luchas no están a favor o en contra del individuo, sino que están en contra del gobierno de la individualización, digamos, del gobierno de la individualidad, digamos. Son luchas que se dan en contra, digamos, de privilegios del conocimiento, en contra de regímenes de verdad, digamos, en todo caso que ponen en jaque o intentan poner en jaque el modo en el que el conocimiento circula y funciona, y entonces de ese modo el conocimiento se relaciona con el poder. Son luchas que circulan, digamos, en torno a la pregunta de quiénes somos nosotros, digamos. En todo caso, el objetivo principal, dice Foucault, de estas luchas es atacar justamente a una forma de poder que emerge en lo cotidiano de la vida, digamos, que categoriza al individuo, que lo marca individualmente y que lo une a su propia identidad, digamos, que le impone una ley de verdad que él tiene que reconocer, digamos, sobre sí mismo, y además que otros tienen que reconocer sobre él, digamos. Estas luchas, digamos, o estas formas de poder son justamente, son las cuales se dan estas luchas, son las formas de poder que transforman a los individuos en sujetos. Y acá lo que él va a referenciar es justamente que la idea esta del sujeto la va a tomar en los dos significados, digamos, el sujeto
que significa que el sujeto está sujetado, digamos, a otro por control o por dependencia, y también al sujeto como constreñido, digamos, a sí mismo, digamos, a su propia identidad, a su propia conciencia, digamos, a su propio autoconocimiento, digamos. De cualquier modo, en las dos formas de mirar esta idea de sujeto o de sujeción, lo que sugieren es que justamente están sometidos a una forma de poder que los subyuga, digamos. Incluso dice Foucault, en la historia, digamos, hay varios tipos de lucha, digamos, en las cuales uno puede encontrar muchos ejemplos de luchas, pero aun cuando se dan mezcladas, siempre hay una que domina, digamos, y que entonces, que es una sociedad feudales, por ejemplo, prevalece una lucha contra la explotación, porque lo que Foucault entiende, digamos, es que hay entre las formas de lucha que se dan, digamos, hay luchas que se oponen, por ejemplo, a las formas de dominación, hay luchas que dominan, que dominan la crítica a una forma de explotación, luchas que se dan o que combaten contra todo aquello que ata al individuo a sí mismo, digamos, y que por eso en la historia se van a encontrar diversidad de luchas. Incluso hay algunas en el siglo XIX, por ejemplo, la lucha que predomina es la lucha contra la explotación. No importa cuál es el motivo, digamos, en todo caso, pero sí lo que en el siglo XIX lo que uno encuentra con mayor predominancia es este tipo de luchas, digamos. Y por supuesto, pareciera, digamos, que la lucha contemporánea, la lucha del fin del siglo XX, se da contra ciertas formas de sujeción, contra la sumisión de la subjetividad que vuelve cada vez más importante, digamos. Aunque, por supuesto, este tipo de lucha no quiere decir que hayan desaparecido las luchas contra la forma de dominación o contra la forma de explotación, digamos. En todo caso, él entiende que hay una presunción, digamos, de poder pensar que toda modo de sujeción es un efecto derivado, digamos, de las luchas de explotación y de dominación, pero en todo caso lo que él va a sostener es que estos mecanismos de las luchas, digamos, o de la lucha que se da contra la subjetividad no son las terminales, digamos, de las otras luchas, sino, digamos, que son luchas, digamos, que mantienen relaciones complejas y circulares con otra forma, digamos, si se entiende. Esto quiere decir, por eso él tiene que aclarar que hay luchas que predominan en cierto momento. Lo que también aclara es que, no podemos reducir las luchas de las formas de dominación a la subjetividad como luchas terminales desprendidas o consecuencias o derivadas, digamos, de luchas precedentes sobre dominación o sobre explotación, sino que son luchas singulares, digamos, que tienen una forma cristalizada, digamos, y que mantienen relaciones con las otras formas de lucha, digamos. En todo caso, la razón por la cual este tipo de lucha tiende a prevalecer en la sociedad tiene una causa particular, digamos, que es central en el argumento Foucaultiano, digamos, es la prevalencia de cierta lucha en esta contemporáneamente, digamos, tienen que ver con al hecho de que desde el siglo XVI se desarrolla de manera continua una nueva forma de poder político, digamos, que es efectivamente el Estado. Digamos. Esto quiere decir para Foucault, inicialmente el poder del Estado, digamos, y esta es una de las razones de su fuerza, es una forma de poder que es paralelamente individualizadora y paralelamente y contemporáneamente a eso es totalizadora. Esto quiere decir, el Estado lo que hace es integrar en una nueva forma política una vieja forma, una vieja técnica de poder que nace con las instituciones cristianas, digamos, que él lo llama el poder pastoral. A ver si nosotros podemos llegar a pensar algo. El problema que está trabajando acá, digamos, tiene que ver con la emergencia del Estado, la forma en la cual el Estado lo que hace es hacer extensiva una serie de mecanismos que permiten, por un lado, generar o regular por la vía de la consideración de un objeto total, digamos, que es la comunidad, la sociedad, pero a su vez
también cruza una serie de prácticas que son, o que tienden, digamos, al sujeto en clave individual, digamos, a la singularidad, a procesos de individuación. Él entiende que, digamos, las luchas que se dan en el siglo XX, en todo caso, que se dan contemporáneamente, sin abandonar las luchas por la explotación, contra la explotación o contra la dominación, emergen justamente porque lo que viene como mecanismo novedoso, digamos, es el Estado. Ahora, no es que el Estado nace de un repollo, por supuesto, sino que lo que entiende Foucault es que justamente el Estado lo que hace es reponer, en todo caso, un esquema, digamos, una técnica de poder que justamente precede a la forma de Estado, que es lo que Foucault llama el poder pastoral, que está ligado, por supuesto, a las religiones de profesión cristiana, digamos, donde el poder pastoral tiene una serie de características que Foucault después la va a enlazar al problema del Estado. Inicialmente, lo que uno tiene que entender es que para Foucault el poder pastoral es una forma de poder que tiene como objetivo final la salvación individual en el otro mundo, digamos. Por eso está atada la cuestión cristiana, digamos, religiosa. También entender que, como otra característica, que el poder pastoral no es meramente una forma de poder que ordena, digamos, sino que también está preparado para sacrificarse por la vida y por la salvación del rebaño, digamos. Esto quiere decir, otra característica es que no solo se preocupa por toda la comunidad, digamos, sino por cada individuo en particular, digamos, la lógica del pastor sobre el rebaño, digamos. Y también lo que plantea Foucault es que esta forma de poder no puede ejercerse sin conocer el pensamiento, digamos, interior de la gente, digamos, sino explorar las almas y si no lleva como mecanismo, digamos, la revelación de la intimidad de las personas, digamos. Por eso lo que plantea Foucault, digamos, es que el poder pastoral se orienta si la salvación es individualizante, es coextensivo, digamos, y es continuo con la vida, digamos, y se vincula justamente, dice Foucault, con la producción de verdad, digamos. Esa producción de verdad tiene que ver con la verdad del propio individuo. Ahora, lo que plantea Foucault es que efectivamente el pastorado ha perdido la parte fundamental de su eficacia, digamos, pero lo que entiende él es que hay que distinguir dos aspectos del poder pastoral. Por un lado, la institucionalización eclesiástica, digamos, que eventualmente ha desaparecido para el siglo XVIII, y la función de esa institucionalización, digamos, que se ha extendido y se ha multiplicado por fuera de la Iglesia en sí misma. Digamos. Esto quiere decir, alrededor del siglo XVIII hay una nueva distribución, una nueva organización de este tipo de poder que es individualizante. Se entiende, ¿no? Los efectos de esa institución, digamos, son los que han persistido y han devenido una nueva organización de poder a partir del siglo XVIII, digamos. Dice Foucault, el Estado puede verse como una matriz de individualización, o en todo caso, como una nueva forma de poder pastoral, digamos. Ahora, ¿qué elementos tiene este poder pastoral, digamos, o en todo caso, qué se puede pensar acerca de este poder? Dice Foucault que ya no se trata, en este caso, digamos, en las formas que adquiere en el Estado, o en todo caso, la forma que el Estado repone del poder pastoral, no se trata ahora de guiar a la gente a su salvación en el otro mundo, sino más bien de asegurar la salvación en este mundo. Y en este caso, la idea de salvación está ligada a varias, tiene reverberancia en varias dimensiones. Salvarse quiere decir tener salud, tener bienestar, esto quiere decir riqueza, seguridad, protección, digamos, una serie de metas, digamos, se reponen, que son metas completamente mundanas, que reemplazan justamente a las metas tradicionales, digamos, del pastorado, digamos. Del mismo modo, dice Foucault, en esta reposición de esas formas del pastoral en la vida del Estado, lo que han aumentado son los funcionarios del poder pastoral. Digamos, esto quiere decir que algunas veces se ejercía esta forma de poder por medio del aparato del Estado, o en todo caso, también había instituciones públicas, digamos, que servían a esa institución estatal, digamos, como es el caso de la policía, que en Foucault tiene un interés, en todo caso está trabajado de un modo muy preciso, digamos. Lo que Foucault repone, digamos, es que
en el siglo XVIII, cuando se inventa la fuerza policial, digamos, no se inventa solamente para mantener la ley y el orden, digamos, ni para ayudar a los gobiernos a luchar contra sus enemigos, sino también para asegurar el abastecimiento urbano, para proteger la higiene, para garantizar la salud, digamos, y para garantizar los niveles, digamos, que se consideran necesarios para desarrollar, por ejemplo, el comercio, digamos. Esto quiere decir también que lo que hay, además de aumentar los funcionarios del poder pastoral, ahora en las formas del Estado, digamos, tiene que ver con que se han multiplicado las metas, además de multiplicar los agentes, se han multiplicado las metas y los agentes, digamos, que concentran el desarrollo del conocimiento del hombre en torno a dos mecanismos, digamos, a dos papeles: el papel globalizador y cuantitativo relacionado con la población, y por otro lado el papel analítico, digamos, relacionado con la vida individual, digamos. Eso, dice Foucault, implica que el poder pastoral, o el poder del tipo pastoral, digamos, de pronto se extiende a todo el cuerpo social, digamos, y que esa extensión a todo el cuerpo social encuentra apoyo justamente o soporte en múltiples instituciones, digamos. Y entonces, en lugar de un poder pastoral y de un poder político, dice Foucault, lo que se desarrolla es una táctica individualizadora, característica de una serie de poderes que tienen que ver con la familia, con la medicina, con la psiquiatría, con la educación, etcétera, etcétera. Ahora, el problema político, entonces, ético y social de la filosofía para nosotros, digamos, contemporáneamente, tiene que ver con promover justamente nuevas formas de individualidad, de subjetividad, digamos, más que individualidad, que a través del rechazo de este tipo de mecanismos individualizadores que han sido impuestos para Foucault durante siglos, digamos. Es una reposición de una lógica filosófica, de una práctica ética, una práctica social que tiene que ver justamente con la resistencia a la nueva forma de subjetividad. Y por eso Foucault entiende que es característico contemporáneamente de estas luchas, digamos, esta resistencia contra este poder individualizante, que no es nuevo, sino que se sostiene desde hace siglos. Después lo que Foucault va a trabajar es, o lo que tiene como referencia es la pregunta acerca de cómo se ejerce el poder, digamos. Y en esta idea del cómo, digamos, que Foucault le da cierto privilegio, es porque no es que ha decidido eliminar las cuestiones referentes a el qué y al por qué, digamos, del poder, digamos, sino que pretende saber básicamente si es legítimo imaginar un poder que unifique este cómo, este qué y el por qué. Y justamente hacer énfasis en el cómo implica plantear, digamos, que ese poder unificador no existe, digamos. Ahora, plantear este cómo, no en el sentido de cómo se manifiesta, sino de por qué medios es ejercido, digamos. Y también, digamos, la pregunta de qué sucede cuando los individuos ejercen el poder sobre otros, digamos. En lo que tiene que ver con este poder, digamos, en primera instancia es necesario diferenciarlo, digamos, de aquel que se ejerce sobre cosas y que da cierta habilidad, o lo que Foucault entiende que tiene que ver con la cuestión de la capacidad del poder, porque por otro lado, dice Foucault, lo que caracteriza justamente al poder que estamos analizando es que pone en juego las relaciones entre individuos o entre grupos, digamos. Pero, por supuesto, si hablamos de estructuras o mecanismos del poder, es solo porque suponemos que ciertas personas ejercen el poder sobre otros, digamos. También dice Foucault que es necesario distinguir las relaciones de poder, el modo en el cual él lo está entendiendo, de los relacionamientos comunicacionales, digamos, que transmiten información por medio del lenguaje o por algún otro sistema de signos, digamos, o cualquier mecanismo simbólico, digamos. Aunque, digamos, lo que Foucault sostiene es que sin duda comunicar es siempre una forma de actuar sobre otras personas, digamos. Más allá de que pasen o no a través del sistema de comunicación, las relaciones de poder tienen, independientemente de sus usos comunicacionales, tienen una naturaleza específica, digamos. Las relaciones de poder, las relaciones de comunicación y las capacidades objetivas no tienen que confundirse, plantea Foucault.
Lo que no quiere decir tampoco que existan tres dominios separados, digamos, como en las relaciones, la capacidad y los elementos comunicacionales, sino que se trata de tres tipos de relaciones que de hecho siempre se traslapan, digamos, se juxtaponen, se vinculan, se apoyan y que juegan, digamos, en una lógica instrumental, básicamente. Lo que Foucault entiende es que hay diversas formas, diversos lugares, vocaciones o circunstancias en que esas relaciones se establecen según aparezca un modelo específico. Porque también lo que plantea Foucault es que hay bloques en los que el ajuste de las habilidades o las capacidades, los elementos comunicativos, digamos, o comunicacionales y las relaciones de poder constituyen efectivamente un sistema de poder que concreto y además que es un sistema regulado, digamos. En tal sentido, esos entramados, dice Foucault, constituyen la puesta en marcha de las capacidades técnicas del juego, el juego de las comunicaciones y las relaciones de poder que vienen ajustados, digamos, a fórmulas establecidas, constituyen lo que uno podría llamar, lo que Foucault llama efectivamente, ampliando, dice Foucault, el sentido, digamos, de la palabra, constituyen básicamente las disciplinas, digamos, como un entrecruzamiento. Esto quiere decir, trabajar la idea del poder por medio de un análisis del cómo es justamente plantearse como objeto de análisis las relaciones del poder y no un poder, digamos. Relaciones de poder que son distintas de las capacidades objetivas, que son distintas de los elementos de comunicación, que son relaciones de poder que pueden tomarse, aprenderse, digamos, en la diversidad de sus encadenamientos, con las capacidades, con las habilidades, digamos, y con los sistemas de comunicación. Ahora, ¿en qué consisten entonces, o en qué consiste según Foucault, esa especificidad de las relaciones de poder? Lo que va a plantear Foucault es que lo que define una relación de poder es que es un modo de acción que no actúa de manera directa e inmediata sobre los otros, sino que actúa sobre las acciones de los otros, digamos. Es una acción sobre la acción, sobre acciones que son eventuales o actuales, sobre acciones que son presentes o sobre acciones que devendrán en un futuro, digamos. En tal sentido, a pesar de que hay cierto consenso en pensar que el consenso justamente y que la violencia son instrumentos o resultados del poder, para Foucault el consenso, la violencia no caracterizan o no manifiestan, digamos, principios que definen la naturaleza del poder. El ejercicio del poder no es una violencia, digamos, tampoco es un consenso que se prorroga. En todo caso, lo que él entiende es que es un conjunto de acciones sobre acciones posibles que operan sobre el campo de posibilidad o que se inscriben en el comportamiento de los agentes involucrados, digamos. Foucault incita, induce, facilita o dificulta, digamos, vuelve más o menos probable, de manera extrema, digamos, constriñe o prohíbe de un modo absoluto. Con todo, para lo que Foucault entiende es que siempre es una manera de actuar sobre un sujeto actuante o sobre varios sujetos actuantes, en tanto que esos sujetos actúan o son susceptibles de actuar. Acá lo que Foucault introduce es el término que para él tiene, digamos, una naturaleza equívoca, digamos, que es el término de conducta, y que él entiende que es uno de los mejores elementos, digamos, para llegar a captar justamente cuál es la especificidad de las relaciones de poder. Porque, dice Foucault, conducir, por ejemplo, es al mismo tiempo llevar a otros, según mecanismo de coerción, por ejemplo, y la manera de comportarse en el interior de un campo que es más o menos abierto a una diversidad de posibilidades. Lo que Foucault entiende es que el ejercicio del poder consiste justamente en conducir conductas, digamos, y en arreglar, digamos, las probabilidades, digamos, o coordinar esas probabilidades. En el fondo, dice Foucault, el poder es una cuestión de gobierno, digamos. Ahora, cuando él habla de que el poder es una cuestión sobre todo de gobierno, digamos, lo que toma es la idea del gobierno
propia, digamos, que posee esta idea en el siglo XVI, que no se refiere únicamente a las estructuras políticas o a la gestión de los estados, sino que designa más eficazmente, digamos, un modo de dirigir la conducta de individuos o de grupos. En tal sentido, para Foucault, gobernar es estructurar el posible campo de acción de los otros, digamos. Es el modo de relación, digamos, propio del poder. No debe buscarse del lado de la violencia o de la lucha, ni del lado del contrato o tampoco de la vinculación voluntaria, digamos, que son, como decía previamente, instrumentos del poder, sino que más bien se tienen que buscar del lado de los modos de acciones singulares, digamos. Estas acciones singulares son lo que configuran efectivamente esta idea de gobierno, digamos. Cuando se define el ejercicio del poder como un modo de acción sobre las acciones de los otros, cuando se caracterizan estas acciones por esta idea de gobierno de los hombres, se incluye un elemento importante que yo retomo, digamos, de lo que decíamos previamente, que tiene que ver con esta idea de libertad, digamos. Acá es donde Foucault plantea, que yo entiendo que esto también ya lo habían trabajado previamente, de que el poder se ejerce únicamente sobre sujetos libres, digamos, y solo en la medida en que son libres, digamos. Libertad quiere decir, en este sentido, se ejerce sobre sujetos individuales o colectivos, digamos, enfrentados con un campo de posibilidades donde pueden tener lugares diversas conductas, diversas reacciones y diversos comportamientos, digamos. En tal sentido, ahí ustedes pueden leer en esta argumentación efectivamente un contraste con la lógica de la acción en Luhmann, digamos, y el habilitar el campo de posibilidades como una práctica efectivamente que performa o que genera la idea del poder en términos potenciales, digamos. Acá lo que Foucault plantea es que la libertad, digamos, puede aparecer como condición de la existencia del poder, o incluso como precondición, porque tiene que existir la libertad para que el poder se ejerza, y también aparece la libertad como aquello que no podrá sino oponerse eventualmente al ejercicio del poder, que en última instancia tiende a determinarlo completamente, digamos. En este sentido, y en relación a los planteos que veníamos trabajando hace un momento, digamos, la relación de poder y rebeldía, que es propia de la libertad, no son inseparables para Foucault. Por eso, fíjense acá, Foucault, más que hablar de un antagonismo, digamos, esencial, sería preferible, dice Foucault, hablar de un agonismo o de una relación que al mismo tiempo es de incitación recíproca y además de lucha, digamos. No tanto una relación de oposición frente a frente, sino que es una relación de provocación permanente. Digamos, ahora, ¿cómo analiza Foucault, cómo debe analizarse en la perspectiva Foucaultiana la relación del poder, digamos? Inicialmente uno tendría a pensar que la relación puede analizarse en instituciones que están bien determinadas, digamos, pero lo que trata de sugerir Foucault es que las instituciones siempre deben analizarse a partir de las relaciones de poder y no a la inversa, digamos. Esto quiere decir, va a establecer Foucault una serie de puntos en relación a cómo analizar el poder, digamos, para poder establecer cierta claridad respecto de esto. Esto es, hay una serie de puntos, digamos, que Foucault aclara, que tiene que ver con el sistema de diferenciaciones que permite actuar sobre el poder, digamos, sobre la acción de los otros, digamos, porque Foucault entiende que toda relación de poder lo que pone en marcha justamente es una serie de diferenciaciones que son al mismo tiempo condiciones para el ejercicio del poder y además efectos del poder, digamos. También uno tiene que tener en consideración el tipo de objetivos que son perseguidos por aquellos que actúan sobre la acción de otros, digamos, porque los objetivos pueden ser mantener privilegios, pueden ser acumular ganancias, pueden ser ejercer una función, del mismo modo que en otro punto que uno debe referir cuando trabaja sobre el poder, tiene que ver con las modalidades mediante las cuales se instrumenta el poder, digamos.
porque puede ser que el poder se instrumente por la amenaza de las armas, por el efecto de la palabra, digamos, o qué tipo de dispositivos operan instrumentalmente, digamos, que pueden ser concretos, materiales o virtuales, efectivamente. Del mismo modo, también hay que analizar las formas en las cuales el poder se institucionaliza, digamos. Esto quiere decir que digamos, puede haber sistemas muy complejos dotados de múltiples aparatos, como es el caso del Estado, o también puede haber tipos de soportes institucionales, tradiciones o estructuras jurídicas que hagan funcionar efectivamente el poder en esta clave relacional, digamos. También otro elemento, digamos, tiene que ver con los grados de racionalización de esos esquemas, digamos, la puesta en juego de relaciones de poder como acción de un campo de posibilidades puede ser más o menos elaborada, digamos, puede ser más refinada tecnológicamente o puede ser más gráfica o más explícita. Lo que Foucault muestra, digamos, es que en el análisis de las relaciones de poder dentro de una sociedad no puede ser reducido, por supuesto, al estudio de una serie de instituciones, digamos. De cualquier modo, a pesar de que no haya una posibilidad de reducción, o más que una clave, digamos, analítica de pensar el plano institucional, él entiende, digamos, que en las sociedades contemporáneas el Estado no es simplemente una de las formas o situaciones específicas del ejercicio del poder, aunque sí es una de las más importantes, sino que en cierto sentido todas las demás formas de relaciones de poder deben referirse al Estado. Esto no es porque las demás formas derivan del Estado, sino porque las otras relaciones de poder han quedado cada vez mayormente o en mayor medida bajo el control, digamos, del Estado. Esto quiere decir, lo que ha ocurrido en este proceso es una estatización, en todo caso, de las relaciones de poder. Acá la referencia de Foucault tiene que ver con que el sentido restrictivo de la palabra gobierno, uno podría decir que las relaciones de poder han sido progresivamente gubernamentalizadas, digamos, que es una categoría, esta idea de gubernamentalidad que es central en la argumentación Foucaultiana, digamos, y que justamente lo que acusa es esta estatización de las relaciones de poder en la órbita del Estado, digamos, han sido elaboradas, racionalizadas y centralizadas en la forma o bajo el auspicio de instituciones que pertenecen a la órbita del Estado. Y finalmente el cruce que va a hacer Foucault es entre las relaciones de poder y lo que él denomina las relaciones estratégicas, digamos. La palabra estrategia, dice Foucault, se ha utilizado corrientemente en tres sentidos, digamos. Por un lado, para designar la elección de los medios empleados para conseguir un fin; por otro lado, para designar la manera en que se trata de tener ventaja de uno sobre otro, de una persona sobre otro; y también para designar justamente los medios destinados a obtener una victoria. Ahora, estos tres significados, dice Foucault, se reúnen en las situaciones de enfrentamiento, donde el objetivo es actuar sobre un adversario de modo tal que la lucha le sea imposible, digamos, como la reducción de fuerzas. Digamos, la estrategia se define siempre para Foucault, digamos, por la elección de soluciones ganadoras. De cualquier modo, los mecanismos que se ponen en práctica en las relaciones de poder pueden descifrarse también, dice Foucault, en términos de estrategias. Acá el punto más importante es obviamente la relación entre las relaciones de poder y las estrategias de enfrentamiento. Lo que arranca pensando Foucault, digamos, que tiene que ver con un principio también muy visitado, es que no hay ninguna relación de poder sin resistencia, digamos. Toda relación de poder implica, por lo menos virtualmente, dice Foucault, una estrategia de lucha, sin que por ello lleguen a superponerse, digamos, ni a perder su especificidad o a confundirse las relaciones estratégicas y las relaciones de poder, sino que cada una, dice Foucault, constituye una especie de límite permanente de una sobre otra, digamos. Cada uno, una relación de enfrentamiento encuentra su término, digamos, o su momento final cuando justamente los mecanismos estables
reemplazan el juego de las reacciones antagónicas, digamos, y a través de ellos pueden conducirse de un modo certero, digamos, y de manera constante las reacciones o las conductas, más que las reacciones de los otros, digamos. E incluso más, recíprocamente, dice Foucault, para una relación de poder, la estrategia de lucha constituye también una frontera, digamos. La línea donde la inducción calculada de las conductas de los otros no puede ir más allá de la réplica, dice Foucault, de su propia acción. Digamos. Como no puede haber relaciones de poder sin puntos de rebeldía, que por definición se le escapan, digamos, toda intensificación, toda extensión de las relaciones de poder para someterlos, no pueden sino conducir a los límites del ejercicio mismo del poder, digamos. Esta encuentra entonces su tope en un tipo de acción que reduce al otro a la impotencia total, digamos, o lo que sería eventualmente una victoria sobre el adversario implicaría o sustituiría efectivamente el ejercicio del poder, digamos. Esto quiere decir, toda estrategia de enfrentamiento, dice Foucault, sueña con convertirse en una relación de poder, digamos, y toda relación de poder se inclina a convertirse en una estrategia victoriosa, digamos, tanto si sigue la propia línea de desarrollo como si choca eventualmente con las resistencias frontales, digamos. En efecto, dice Foucault, entre una relación de poder y una estrategia de lucha hay un llamamiento recíproco, digamos, un encadenamiento indefinido, digamos, y una inversión perpetua. A cada instante, dice Foucault, la relación de poder puede convertirse, y en ciertos puntos se convierte, justamente en un enfrentamiento entre adversarios. Y a cada instante también las relaciones de adversidad en una sociedad dan lugar a que se establezcan, digamos, mecanismos de poder, digamos. Y justamente este proceso o esta inestabilidad lo que da lugar es a que los mismos procesos o los mismos acontecimientos y las mismas transformaciones pueden descifrarse en el interior de una historia de lucha como en el de las relaciones y los dispositivos de poder, digamos. En tal sentido, lo que Foucault entiende es que la dominación es una estructura global de poder, digamos, cuyas ramificaciones y consecuencias pueden encontrarse a veces hasta en la trama más tenue de la sociedad, de los intersticios mínimos, digamos, pero al mismo tiempo una situación estratégica más o menos solidificada en un enfrentamiento de largo alcance se puede dar, manifestar en un enfrentamiento histórico, digamos, entre adversarios, digamos. Lo que convierte, dice Foucault, en un fenómeno central en la historia de las sociedades al hecho de la dominación de un grupo, o de una casta o de una clase, y al hecho de las resistencias o revueltas a las que se enfrenta, es que justamente lo que manifiestan ellas, bajo una forma global y masiva, a escala de todo el cuerpo social, es el enganche de las relaciones de poder con relaciones estratégicas, digamos. Por eso él entiende que estas relaciones de poder y las relaciones estratégicas lo que tienen son efectos, como decíamos previamente, de incitación recíproca, digamos. Es un mecanismo que ustedes se dan cuenta que lo que define es un modelo relacional de estudio del poder, digamos, que es propio de una posición filosófica que está presente en Foucault. Entonces también ese podríamos pensar, digamos, que es un punto de entrada para poder pensar que efectivamente cuando Foucault trabaja las relaciones de poder y entonces el sujeto como efecto de estas relaciones, o en todo caso el problema que él entiende, por eso dice que él no trabaja sobre una teoría del poder, digamos, sino sobre un principio de análisis del sujeto, es lo que le da justamente entidad a poder pensar en esta argumentación cuál es el lugar del sujeto. Por eso tal vez lo que tendríamos que tomar como ejercicio sería ver, en todo caso, porque vieron que nosotros cuando habíamos trabajado en esa perspectiva, Foucault y Luhmann en puntos encontrados, habíamos visto ciertos elementos en comunes, digamos, la lógica de la comunicación como medio, digamos, como una arista en la argumentación Foucaultiana, y como la centralidad en Luhmann, también poder pensar de que esta arista de la centralidad del sujeto en la argumentación Foucaultiana vista del problema del sujeto o el individuo en la argumentación luhmanniana. De cualquier modo, lo que puede quedar más claro o menos claro lo podemos resolver
la semana que viene en alguna instancia de consulta. Espero que haya servido, que hayan entendido algunas cuestiones de estos textos. Falta leer y estamos en contacto.